Ok, buenas tardes. En el día de hoy damos inicio a la clase número 6 correspondiente a la asignatura de prevención del delito de la Dirección General de Posgrado de Investigación y Extensión de la Universidad José María Vargas en la especialización en ciencia del delito. Hoy vamos a tratar el tema número 6 correspondiente a lo que es la planificación del régimen de los programas destinados a la prevención del delito en Venezuela. Ese es el tema que nos corresponde en el día de hoy. Estando una vez presente Ana Carmen Victoria, presente por allá, ya le tenemos la asistencia. Vamos a proseguir a realizar la clase, a dar una explicación en relación al tema del día de hoy, para que se lleve una conceptualización y unas definiciones o nociones más claras del tema que vamos a dar en el día de hoy. Ok, el tema que corresponde al día de hoy está específicamente relacionado con la planificación, lo que es la parte de la planificación de programas destinados a la prevención del delito en Venezuela. Vamos a hacer una introducción en relación a esta parte de planificación y comenzando también la noción de qué es prevención del delito, que es un componente esencial en lo que es la lucha contra la criminalidad y la inseguridad en cualquier sociedad. En Venezuela, debido a la complejidad social, económica y política, la planificación de estos programas requiere un enfoque integral y adaptado a las particularidades del contexto local. Vemos de esta forma entonces que la prevención del delito se refiere a lo que es las acciones y políticas diseñadas para reducir lo que es lo recurrente a los delitos. Ok, estábamos explicando lo que era la prevención del delito en relación a la planificación que estamos indicando, que se refiere a las acciones y a lo que es la parte de política diseñada para reducir la ocurrencia de delitos antes de que estos ocurran, es decir, de forma preventiva. Implica entonces que las intervenciones en diferentes niveles, vamos a trabajarlo de la forma preventiva en la parte primaria, en la cual indicamos que la prevención del delito antes de que el delito se cometa, ¿no? Abordando lo que son los factores de riesgo sociales y lo que es la parte de los riesgos económicos. Eso generalmente es lo que estamos viendo actualmente en lo que es la prevención del delito hoy en día en la sociedad venezolana. De esta forma vemos a la prevención de forma secundaria, que se identifica la atención temprana de algunos factores que aumentan la probabilidad de cometer delitos. La prevención terciaria aparece en cuanto a las intervenciones ya dirigidas a infractores para evitar la reincidencia. Entonces vamos a repasar un poquito acá en relación a las intervenciones de la prevención primaria. Cuando hablamos de intervención primaria, habíamos quedado que esto es antes de que el delito se cometa, ¿no? Es una intervención como superficial, en la cual nosotros vamos a tratar de ver todas las aristas posibles para prevenir que se cometa un delito determinado en una sociedad. Totalmente abarcando lo que es la parte de los factores de riesgo sociales y, por supuesto, la parte económica, que siempre es lo que mueve en cuanto a la parte de la comisión de un delito. En este sentido, la prevención primaria. Luego tenemos la parte secundaria, ¿sí? Este tema también, por supuesto, te lo vamos a hacer llegar, se lo vamos a hacer llegar en un material de apoyo, para que tengas tu material de apoyo, ¿sí? Para que más o menos le ojees y tengas prácticamente todo el material recurrente.
habíamos indicado que la prevención secundaria es una identificación. Aquí se identifica en la atención temprana de los factores. Aquí eran los factores de riesgo en cuanto a la parte social y la parte económica, ¿no? Siempre lo que es la parte económica de la persona. Trata en lo posible de indicar o observar antes de que se cometa el delito. Hay muchos especialistas que indican o tienen teoría en relación a cómo prevenir esa situación. Yo estoy haciendo una guía que posteriormente te la voy a hacer llegar, un material para que lo tenga para lo del examen, ¿no? Para que estudies para lo del examen y tengas el conocimiento previo de toda esa parte de la prevención del delito. Entonces existe también una prevención terciaria, también que la dividimos en estas partes, una primaria, secundaria y una terciaria. Una terciaria es como decir, ya interviene ya el Estado, que está dirigido a lo que es la parte de los infractores como tal, ¿no? Las personas que ya han cometido ese delito. Y tratan en lo posible de que la persona no reincida, ¿sabe? Sobre todo en las cárceles venezolanas, que es un tema también que vamos a abordar nosotros acá, lo que es la parte de las prisiones en Venezuela. Hay un libro del doctor Elio Gómez Grillo que es muy bueno, y por supuesto vamos a tratar también los temas que aporta el doctor Eugenio Zaffaroni. Ese es un colombiano, pero tiene una muy buena experiencia en relación a la parte penitenciaria, ¿no? Y lo que es la parte de la reinserción del recluso en la sociedad. Vamos a ver de esta forma estas planificaciones que tiene el Estado en cuanto a las teorías y marco conceptual. Hay autores que, como hemos indicado, entre estos estamos indicando al doctor Zaffaroni, Eugenio Zaffaroni, hay un material por allí que posteriormente te lo voy a hacer llegar, ¿sí? En relación a la prevención del delito. Esto más que todo es lo que abarca los conceptos o lo que es la parte del ámbito criminológico, ¿no? De cómo habíamos hablado anteriormente en relación a la criminología. También vamos a tocar unos temas en relación a eso. Vamos a tocar un poco en relación a la prevención de la droga más adelante, si nos da el tiempo, ¿no? Porque con esta noticia que estamos indicando acá, que los tiempos se han acortado un poco, vamos a ver qué pasa. Si es así, tenemos que correr, ¿sí? Tenemos que correr durísimo con eso. Existe una teoría, no sé si habrás escuchado al doctor César Beccaria, ¿no? ¿Sí? Ok. Él refiere en relación a algunas teorías, ese material también te lo voy a hacer llegar, y que está reconocido por su obra en cuanto a los delitos y de las penas, ¿no? Ese es un material que estoy elaborando para hacértelo llegar más ampliamente, que fundamenta lo que es la idea de las leyes y sanciones justas y proporcionales que son esenciales para prevenir lo que es la parte del crimen. Que esto es casi siempre es una prevención, es decir, tratan en lo posible de dictar políticas de políticas criminales para tratar en lo posible de que el delito no se cometa, o sea, reduciendo de alguna forma esa tasa de criminalidad que puede existir en la sociedad. No, por supuesto que no es controlada totalmente, porque allí acuérdense que persigue una parte económica, y acuérdense que la persona que incurre en esos delitos, por supuesto, van por la parte económica, ¿no? Lo que es la parte material, para despojar a ciertas víctimas en cualquier lugar y en cualquier condición, circunstancia. Así de esta forma, este señor César Beccaria está en su obra de lo que es la parte de los delitos y las penas, y eso lo vamos también a tratar un poco más específico. Existe un autor también hablando de estos marcos conceptuales en relación a este tema de prevención y planificación, de autores de la teoría de las ventanas rotas. También te lo voy a recomendar y te voy a buscar la bibliografía, te voy a bajar material y te lo voy a mandar. Oye, que sostiene que el mantenimiento del orden y la reparación de signos visibles de deterioro social puede reducir el crimen en los barrios. Bueno, ya nosotros sabemos más o menos cómo es la tipología, toda esa conducta que se dan en los sitios menos desprovistos. ¿No tienes sueño? Sí, un poquito. Ok. Sí, más o menos se entiende en relación a eso. Todo es prevenir. Justamente la materia se llama así, pues, prevención de delitos.
Y en este aspecto, este tema número 6, estamos tratando lo posible de dar todo lo que en resumen existe. Pues hay muchas cosas. O sea, hablar de prevención del delito, tenemos que también montarnos con las políticas que tiene el 6CPC, las políticas que tiene CONACUI, que se llama, lo de droga, la ONA, tenemos también que el CONAC, toda esa gente, porque todo eso está de alguna forma vinculado a lo que es la parte de la prevención del delito. Lo que es la parte del terrorismo, ¿no? Que eso está muy de moda ahorita. Sí, entonces esas son políticas que ellos de alguna forma van tratando de perfeccionar, ¿no? Bueno, ese es uno de los autores que se llama James Q. Wilson y George Kellina. Yo te lo voy a enviar este material. Estos sostienen de lo que es la parte de la teoría de las ventanas rotas, que el mantenimiento del orden y la reparación de signos visibles y deterioro social puede reducir el crimen en los barrios, que estamos hablando en este caso. También tenemos un autor llamado Michael R. Gottesson y Travis Hirschi, ¿sí? También te lo voy a hacer llegar el material que desarrollaron la teoría de la baja del control social, que enfatiza la importancia de vínculos sociales fuertes para prevenir el comportamiento delictivo. Tenemos también un autor llamado Howard Prendergast y John Hagendorf. Estos son ingleses. Y entonces estos dos autores han trabajado en el desarrollo de programas de prevención comunitaria y policíaca en el contexto latinoamericano, en toda Latinoamérica, incluyendo, por supuesto, a nuestro país, a Venezuela, ¿no? Entonces, estos dos autores, por supuesto, han desarrollado de alguna forma unos programas de prevención comunitaria y policíaca, lo que es la parte de las policías en sus dependencias y, por supuesto, en su forma de actuación. Y esto está en toda Latinoamérica. Existen unos programas y políticas en Venezuela en cuanto a la planificación de programas de prevención del delito que ha enfrentado múltiples desafíos, como es la crisis económica y social. Sin embargo, algunos enfoques han sido destacados, como son los programas comunitarios. Bueno, hoy en día vemos mucho en relación a la parte de programas comunitarios, ¿sí? Sobre todo, acuérdense que vimos en principio lo que es la parte de la escuela, lo que es la parte de la familia, ¿no? Y, por supuesto, allí donde más rigor debería estar esos programas, ¿no? Comunitarios, que vayan dirigidos a fortalecer de alguna forma esa prevención del delito, y sobre todo en los jóvenes, en los niños, ¿no? Que hablamos que siempre la prevención entra por casa, es decir, desde nuestra casa hasta lo que es las escuelas, y por supuesto el Estado como garante de toda esta situación y de toda esta planificación de políticas criminales tiene el deber, ¿verdad? O tiene por lo menos esa misión de realizar políticas preventivas para que no tengamos una sociedad muy ahogada de delincuentes. Fíjense que, como hablamos las veces pasadas, las clases pasadas, que la delincuencia ha bajado un poco, ¿no? Los índices delictivos. Y sí se nota, realmente se nota, a pesar de que hay algunos que se han puesto en el tapete lo que es la parte de la estadística. Por ejemplo, los delitos informáticos están por encima. Tenemos también los delitos de violencia de género. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso? Uh-huh. ¿Sí? Estuvimos hablando de lo que es la parte del maltrato hacia los niños, entre otras cosas como el femicidio y otras circunstancias allí. Pero sobre todo una serie de violencia, una oleada de violencia que se ha generado en contra de la mujer. No sé si recuerda en principio cuando en el derecho romano nos decían que
bueno, derecho romano en filosofía, ¿no? Tocaban esos temas del odio hacia la mujer, que se llama misoginia, ¿no? Si no se recuerda eso. Que el hombre, en aquella oportunidad, lo que eran los griegos y los romanos, le tenían, sobre todo los griegos, hablaban mucho de los griegos, que le tenían pavor a las mujeres, las odiaban, ¿sí? Porque decían que también eso era una cuestión de machismo, decían ellos, en su cultura. Y aparte de eso, era una sociedad muy característica, es decir, que decían que los griegos generalmente eran como homosexuales, ¿no? En ese sentido. Igual, bueno, en Roma hemos visto todas esas situaciones desde allí, de hasta la época que se ha presentado esa parte de género, vamos a llamarlo así, esa parte de preferencia sexual, vamos a llamarlo así de esa forma, ¿no? Desde los tiempos de Grecia, los tiempos de Roma, toda esa situación, que le tenían fobia a las mujeres. Imagínense ustedes cómo era eso. Imagínate que le tengan terror a las mujeres. O sea, las odiaban. Y eso se llama misoginia. Ok. Entonces, partiendo de esa situación, hoy en día, por supuesto, acuérdense que el derecho, por supuesto, viene desde Roma, de toda esa parte de los griegos, hasta los actuales momentos. Y en Venezuela, por supuesto, se han hecho una serie de planificaciones basadas en lo que es la parte del derecho penal, basadas en lo que es la parte, por supuesto, en nuestra constitucional. Porque antes Ajá. el derecho romano, anteriormente los juicios eran públicos. Y el público era el que decidía. Es correcto. Y entonces, bueno, la sentencia era cuando ellos decidían a través de esa decisión del público que ponían a la persona En una plaza. Y mataban a la persona. Sí, era como una costumbre. Ellos hacían, bueno, realmente los derechos en aquellas oportunidades se realizaban más que todo en la parte de la costumbre. Y como usted dice, reunían, hacían ellos el juzgado ahí, armaban todo lo que era parte del tribunal y decidían y lo mataban. Si el veredicto era muerte, por supuesto le iban a la muerte. ¿Sí? Y por delitos menores que uno decía, wow, pero ¿qué hizo este ser para que, sabe, para quitarle, merecer la vida, que le quiten la vida? La novela la de Moisés, Ajá. también se hacían los juicios así también, en aquellos tiempos eran abiertos. Exacto. Y ellos daban su testimonio público y de lo que ellos decidían ahí, si la persona quedaba libre del delito o la decidían en la muerte. La pena era la muerte. La pena era la muerte. No sé si te acuerdas también los delitos los delitos de prostitución, ¿te acuerdas? Sí. Que las mujeres eran apedreadas hasta morir, o por lo menos, y las personas que eran, le daban latigazos también, hasta que la persona no falleciera, ya no lo dejaban tranquilo. Sí. Los azotaban constantemente. Eran 100 latigazos. Eran mínimos. Y entonces esas eran las penas. Bueno, siguiendo lo que es la parte de la planificación, esta parte de los programas comunitarios los vemos mucho en lo que es la parte de las escuelas. No sé si has visto lo que son los policías estos comunales, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en el municipio Libertador se ve mucho esos programas de los patrulleros escolares. Por supuesto que estas personas o estos funcionarios no portan armas, simplemente van a la escuela porque es una institución educativa, es un programa comunitario que su destino o su misión es formar o fomentar la participación vecinal y la integración social para reducir la vulnerabilidad a lo que es la parte de los delitos. Puede ser que cuando están en la parte comunal, ellos son realmente los que deben saber quiénes son los azotes de barrio, quiénes son las personas que están de alguna forma perjudicando, ¿no? Perjudicando al sector, cuáles son las personas que incurren en vandalismo, cuáles son las personas que de alguna forma están apropiándose de lo ajeno, ¿saben?
son ellos los que están pendientes de su comunidad y por supuesto de su sector. Hoy en día lo vemos así y justamente fíjate que los jueces que mencionamos ahora, lo que es los jueces de paz, ¿no? Que ahora, anteriormente también existían los jueces de paz, pero ahora le dieron una connotación más rigurosa y más específica para las comunidades, que ya dependen directamente, por supuesto, del Poder Judicial, ¿sí? Anteriormente ellos dependían de organizaciones, de ONG. ¿Te acuerdas las ONG? Ellos dependían mucho de eso. Y las ONG estaban inscritas anteriormente a lo que era lo que llamamos las alcaldías, las gobernaciones, ¿sabes? Entonces, así, de esa forma se manejaban los jueces de paz. Hoy en día sí tienen como un rango, vamos a llamarlo judicial, ¿no? Pero ese nombre de verdad para mí está como de más, ¿no? O sea, pero esos jueces de paz no tienen ciertas competencias. Pero ellos no son abogados. Ellos no son abogados, justamente. Eso es lo que te digo. Penal. No. Ellos no, absolutamente. Ellos son mediadores. Nada más. Resolución de conflicto. Generalmente, si el vecino dijo tal cosa, vamos a dirimirlo de esta forma y apaciguar para que no que agoten su vía y que allí termine, pues, que se agote esa vía allí, esa parte, pero más que todo parroquial, comunitario. Entonces, en esta parte de los programas comunitarios entran también estos jueces de jueces de paz, que tienen demasiado nombre, ¿no? para lo que están haciendo. Y nada, bueno, es una autoridad parroquial, ¿sí? Pero nada más para dirimir conflictos y problemas vecinales, ¿sí? Que si de repente, hasta podría ser de repente alguien que se haya hurtado, vamos a llamarlo de esta forma, una bombona de gas, ¿sí? Una bombona de gas y de repente ellos pudiesen hacer el enlace con los organismos policiales para que se coloque la denuncia y por supuesto que se lleven detenido a la persona en tal caso de que lo identifique, porque acuérdese que los hurtos a veces son personas por identificar, lo vieron, pero no se sabe, hay que comprobar el hecho, ¿sabes? Te hurtaste una cosa, entonces hay que buscar a ver quién fue, ¿ves? Personas por identificar. Y yo recuerdo cuando estaba en el Ministerio Público, de verdad que había muchos expedientes por identificar, y casi siempre era así. Y se sobreseían por el ordinal cuarto, ¿te acuerdas? Ordinal cuarto, que era falta de certeza. Nunca se consiguieron los. Pero así es, eso se juega de esa forma. Entonces, bueno, en esta parte de programas y políticas en Venezuela, tenemos los programas comunitarios y por supuesto esta parte de los jueces de paz entran en este aspecto de la parte comunitaria. Tenemos una rehabilitación también, estos programas, la rehabilitación y reinserción social. Habrás escuchado lo que es la rehabilitación y lo que es una reinserción social, ¿sí? ¿En alguna oportunidad lo has escuchado? ¿En algún momento de rehabilitación y reinserción social? Son dos términos totalmente diferentes. Reinserción social no es cuando esa persona cometió un delito. Okay. Y le dan la libertad. Okay. Plena, y esa persona se quiere integrar a la sociedad. Okay. Esa es reinserción social. Que quiere, o sea, reintegrarse a la sociedad. A la sociedad. A la sociedad nuevamente. Ajá. Pero es la otra parte. La otra contraparte es que, bueno, esta persona si viene con cursos de delito, ¿verdad? Y sus antecedentes penales, no habla muy bien de esta persona, no va a ser fácil reinsertarse a la sociedad y que sea aceptable. Justamente esa parte de reinserción habla de lo que vamos a tratar más adelante, de la reinserción social de los reclusos, sobre todo los reclusos, ¿sabes? Que ya por lo menos han pugnado una condena y salen a la sociedad tratando lo posible de que la sociedad le dé una oportunidad, pero les cuesta mucho porque son rechazados por lo general, no consiguen empleo, todo el mundo, de todo lo que ellos perdieron, y es más fácil que reincida nuevamente en cometer el delito. Se siente totalmente rechazado. Y acuérdense que una de las partes más vulnerables del ser humano
es la parte cognitiva, y por supuesto eso lo vamos a tratar en la parte de criminología, algunos aspectos que vamos a tocar allí que son importantes y que son muy vulnerables, ¿no? Nosotros somos tan vulnerables por cualquier cosa, nos sentimos mal, que de repente, imagínense que nosotros, yo lo que comotamos un delito, y tratemos en lo posible de hacer las cosas bien. Ahora sí, nos dieron una segunda oportunidad, porque ya nos condenaron y purgamos la condena, y por supuesto el Estado me da una oportunidad para yo reinsertarme nuevamente en la sociedad y tratar de recuperar mi vida, ¿no? Que es lo que generalmente se requiere con estos programas. Y resulta que la persona, si se siente rechazada, si ve que todo el mundo no le presta, las personas que él considera, no le prestan el apoyo necesario, esa parte emocional que es importantísimo, sobre todo los familiares, si los tienen, por supuesto. Acuérdense que cuando una persona comete algún delito y va a la cárcel, va con una condena larga, generalmente ellos pierden todos sus derechos, todas sus cosas. Generalmente cuando salen, por supuesto, salen vacíos, y por supuesto con la cantidad de cosas. Sí, y como te digo, y llenos de tanto rencor, de odio y de otras experiencias que han vivido allí, ¿no? Y por supuesto tratan en lo posible de dejar, o si lo quieren, porque es una cuestión de decisión propia, ¿no? Una cuestión de que la persona quiera realmente, pues, dar ese paso, reinsertar nuevamente en la sociedad y dejar todo lo malo atrás. Entonces, en ese aspecto hablamos de la reinserción social. Y en ese tema lo vamos a tratar más adelante, lo que es la parte de la reinserción social de los presos, ¿no? O sea, de los reos. ¿Sí? Y lo que es la parte de la rehabilitación es un término que su nombre lo indica, rehabilita. O sea, una vez que estás en una situación, imagínense una situación en droga, vamos a llamarlo de esa forma, ¿no? Que es un término común que nosotros, o ejemplo común que colocamos. Reincidimos en cuestiones de droga. Entonces, ¿qué van a tratar de hacer los familiares o las personas que les tengan estima a esta persona? Es tratar de que este agente se rehabilite, pero es una cuestión de fuerza de voluntad de cada quien, porque tú lo puedes meter allí y a los días se quiere salir, o tratando lo posible de decir que sí, como para no llevarle a la contraria a los familiares, y bueno, decide con el tiempo que ha sido un fracaso, quiere volver otra vez a la situación que estaba, a la misma situación, exacto. Y otros generalmente porque están en la parte de dependencia, ¿no? Dependen de ese fármaco, de ese tipo de droga, vamos a llamarlo, o estupefaciente, para sentirse bien, sentirse poderoso, sentirse de alguna forma de un estímulo, o dejar todo lo que de repente la sociedad lo ha rechazado. Porque generalmente cuando uno ve un drogadicto o esas personas precarias con esas situaciones de abandono, generalmente la gente lo rechaza, ¿no? Tiende a rechazarlo. Y por supuesto, claro, cualquiera, ¿no? Cualquiera. Los que se lo cargan generalmente son algunos familiares, porque ni siquiera toda la familia. Hay familias que le dan la espalda a sus propios familiares, porque han sido terribles. Imagínense el daño que le puede ocasionar. Y si tienes hijos en tu casa, porque pueden llegar incluso a violarte a algún miembro de la familia, porque generalmente los que violan y los que abusan, generalmente ustedes lo saben que es así, son personas conocidas. ¿Verdad que sí? Totalmente, la familia, el compadre, el abuelo, el tío, el hermano. El papá. Entonces... Pero yo no sé, eso se ha vuelto como de moda, porque ahorita tantas violaciones. Sí, sí. Es como una aberración sexual muy horrible. Bueno, para la pandemia, o sea, y ahorita Miranda. Se ha proliferado toda esa situación, pero horrible. Y bueno, eso es lo que esos programas y políticas que tiene el Estado y que se debería, por supuesto, implementando en el transcurso de esta situación. Por ejemplo, cuando esas personas caen en alguna situación inexplicable, en el sentido de que, por ejemplo, cayeron en droga, y trata en lo posible de ayudarla. Hay programas. Hay uno que se llama, que creo que vi, que está por ahí al frente del ministerio del 6CPC, que se llama Alcance Victoria, ¿lo has escuchado, verdad? Ese también es cuestiones de droga y cosas. Y también alcoholismo.
porque no te creas que también el alcoholismo también es otra cosa. Entonces se crean algún tipo de dependencia y que por supuesto no quieren pues salir de ese mundo. Les place esa situación. Ok, entonces esta rehabilitación y la reinserción social es en cuanto a los enfoques de las cárceles que estamos indicando y programas de atención a infractores. Existe otro programa que está relacionado con las intervenciones en zonas vulnerables, zonas de alto riesgo, ¿sabes? Zonas, por ejemplo, vamos a llamarlo así, Petare, vamos a llamarlo así de esa forma, que uno siempre pone ejemplo Petare, ¿verdad? Como el barrio más poblado de todo. Sí, de Caracas, y yo creo que a nivel de toda Venezuela es el barrio más poblado. El más grande de todo. Y generalmente es una ciudad, ¿cómo te digo? Es una parroquia como en una ciudad, ¿sabes? Pero es una ciudad, algo así, pero es inmenso todo eso. Eso cubre Petare de la Dolorita, lo que es la parte de la Lira, toda esa parte de Filas de Mariche, ¿no? Para allá, toda esa zona. Pero Petare es inmenso. La Urbina también, una parte también de la Urbina. Sí. Es inmenso. Y entonces estas son partes, algunas zonas vulnerables, también claro, para la otra zona del noroeste, lo que es la parte de Carapista, de lo que es la parte también de Antímano, esa parte hacia la Sajunta, Macarao, también hay partes también que son muy deplorables, gente que vive en precarias condiciones, ¿sí? No todo como uno lo ve. Incluso hay zonas de Artigas hacia arriba también que la gente vive en condiciones muy paupérrimas, ¿no? O sea, muy deplorables. Y por supuesto tienden generalmente estos muchachos, por ejemplo, y no tienen un solo hijo, de repente tienen más de 2, 3, 4. ¿Cómo hacen para sustentarlo económicamente? Bueno, como dice uno, Dios siempre provee. Porque a veces con lo poco que tiene, uno dice y gasta más de la cuenta y dice, Dios mío, ¿de dónde saqué yo para costear todos estos gastos? Ahí está la mano de Dios. Y entonces en estas intervenciones en zonas vulnerables se implementan acciones multidisciplinarias en áreas con altas tasas de delincuencia. Ahí existe mucho, o sea, está muy propenso de que se cree mucho lo que es la parte delictual. Porque primero está el ocio, ¿sí? Porque cuando hablamos de ocio, hablamos también el ocio en las cárceles, ¿no? Que ellos no tienen, por ejemplo, gente que van para allá y no a cumplir una pena y no tienen más nada que hacer. O sea, siempre pensando cómo van a hacer para subsistir o sobrevivir. Entonces, toda esa carga emocional la tienen allí y tratando lo posible del ocio 25 horas, no 24, 25 horas. Porque el preso piensa 25 horas. Es una forma metafórica, por supuesto. Existen 24 horas, ¿no? Bueno, que no piense, que exacto, le da la vuelta a la cabeza. Que le da la vuelta a la cabeza. Y cualquier cosa se le puede ocurrir, pero todo lo malo. No se le ocurre nada bueno, nada. Y entonces, en ese sentido, está la parte también de esas áreas multidisciplinarias, con altas posibilidades de que ocurran la delincuencia, ¿no? Vemos también los pasos para una planificación que sea efectiva. Sabemos que para realizar un programa de esta situación o de esta magnitud, primero hay que hacer un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico, ir al sitio, hacer un análisis de las causas y los factores de riesgo del delito que se esté cometiendo en una comunidad determinada. Y, por supuesto, realizar ese diagnóstico y ver dónde se puede atacar para prevenir, acuérdate que estamos hablando de prevención, prevenir que se cometan esos delitos. Y como habíamos indicado anteriormente, los delitos en las parroquias ya por lo menos están bastante controlados en el sentido porque la gente ya sabe y la gente no le da pena denunciar. Van a la unidad de atención a la víctima y al organismo público que tengan allí, que ellos van y colocan la denuncia. En la misma policía comunal, porque existe una policía comunal, sí, en la cual ellos colocan la denuncia y por supuesto esa denuncia va al Ministerio Público. Si no pasa de allí, ahí termina, o sea, que hasta ahí. O sea, no va a pasar al Ministerio Público para atrás. Es preventivo, justamente, hasta ahí. Pasa al Ministerio Público si se incumplen los acuerdos, Si o si no se llega a ningún acuerdo. Si no llega a ningún acuerdo, exacto. O la persona no asistió a las 3 convocatorias. Es correcto. Eso es correcto. Que fueron jornadas municipales. ¿Sí? Que viene siendo lo mismo.
Sí. También viene, si pasa la municipal porque es médico. No, no, eso es una mediación ahí. ¿Se acuerda usted cuando existía lo que eran las prefecturas? Eso también era un organismo de mediación y sin embargo ellos eran represivos. Ellos eran represivos porque recuerdo yo que cuando ellos, por ejemplo, existía una situación con algún vecino, ellos mismos los iban a buscar. Ellos fungían como organismos policiales, ¿sabes? Ellos fungían de esa forma. Y bueno, seguimos en esta cuestión de los pasos para una planificación efectiva. Habíamos indicado que primero hay que hacer un diagnóstico situacional del sitio, de las causas, ¿no? En las cuales, y por supuesto tomando en cuenta lo que son los factores de riesgo del delito en la comunidad. Segundo, tenemos un diseño de programa basado en evidencias y en las teorías criminológicas. Fíjense que es tan importante estas teorías de criminológicas que las toman en cuenta para la planificación efectiva del control y prevención del delito. Sobre todo lo que es las teorías de planificación, planificación de riesgo, planificación preventiva, ¿no? Existe también una implementación participativa que incluye lo que es los actores sociales, las instituciones y por supuesto lo que es la comunidad. También tenemos la parte de tecnología que actúa en esa parte como monitoreo y evaluación. Por supuesto, se evalúa con un equipo multidisciplinario, siguiendo lo que es de forma periódica para ajustar las acciones y asegurar algunos resultados. Esto es un monitoreo y una evaluación, es decir, una supervisión, ¿no? De pocas palabras, de que el programa que estén iniciando con todo ese diagnóstico, con esa implementación de participativa de la comunidad, se esté logrando y ver dónde son los puntos vulnerables para poderlos atacar, porque se requiere siempre es que las cosas sean preventivas. También te voy a pasar una guía que estoy haciendo de prevención del delito, pero de lo que es la UNED, ¿sabes? De la policía. Ah, ok. ¿Sí? ¿Usted da clase en UNED? No, pero sí tengo algunos profesores que dan allí clases. ¿Qué? Ajá. ¿Y ves que se dan ahí en la UNED? Oye, ahí dan de todo un poco, ¿viste? Hay criminalística y todas las áreas de investigación ciudadana, prevención ciudadana, no sé si darán administración, pero en la parte de prevención ciudadana, toda la parte policial realmente. Pero sí es bastante completo unos programas que ellos tienen allí. E incluso abordan lo que es la parte de criminología, pero de forma muy superficial, vamos a llamarlo de esa forma. Porque acuérdense que aquí quien forma los criminólogos generalmente son la universidad, tenemos la Universidad de los Andes, y forman muy buenos criminólogos de manera de licenciatura, pues, porque de forma de posgrado en cualquier lado lo están dando, incluso la Santa María, la Universidad Bicentenaria de Aragua también creo que está dando esa parte de criminología, e incluso acá se abrió una posibilidad, que estábamos hablando con el doctor Centeno en relación a que se abriera una cátedra de criminología, que aquí nosotros en nuestro pensum no teníamos criminología, y posiblemente creo que la voy a dar yo. Pero ya me asignaron. ¿hay la posibilidad de que vayan a abrir ese posgrado? No, yo creo que no va a ser un posgrado, es una materia en pregrado. Y posiblemente, ¿a dónde? ¿A dónde? Aquí no, pero en posgrado sí. En posgrado es una materia que se llama criminología. Yo di criminología. Ajá, por eso, una materia. Criminología avanzada, o sea. Así se llama. Doy criminología avanzada. Ajá, y ahorita ustedes están buscando la posibilidad de dar cuál. Van a abrir una cátedra posiblemente en pregrado, en la Escuela de Derecho, pero de criminología. Es decir, para que tengan los conocimientos básicos y todo lo demás para que una vez se desarrolle en pregrado. De repente, con todas esas aristas que se están viendo, posiblemente abran una cátedra
o un posgrado de criminología, ¿por qué no? ¿Me entiendes? Sí, vale. Pero hay que ver también, hacer unos estudios en relación a la oportunidad que la gente quiera realizar ese posgrado. Sería interesantísimo. ¿Oíste? Yo creo que no dirían que no, porque bueno. Sí, sí, la criminología es interesantísima. Y bueno, seguimos entonces aquí, hablando de lo que es la parte de planificación de programas de prevención del delito en Venezuela, que se requiere de un enfoque basado en evidencia, adaptado a las realidades locales y con la participación activa de lo que es la parte de la comunidad. Siempre la comunidad va a estar ahorita metido en esta situación porque ellos tienen mucha facultad pues, para actuar, para la parte preventiva, y sobre todo si es de su sector, de su comunidad, ve que no perjudiquen en las áreas, no se cometan algún tipo de vamos a llamar, de daños, ¿no? Y ese es prevenir, todo eso es prevención. Entonces, por supuesto, esta parte de las teorías criminológicas la vamos a estudiar más adelante en relación a la parte cognitiva y, por supuesto, atacando un poquito lo que es la parte del delincuente en sí. Cómo piensa más o menos un delincuente, qué es lo que puede realizar. Un delincuente piensa y analiza el espacio. Todo, él analiza todo. El delito. Por eso que ellos... Esos son unos profesionales en sus áreas. Y más que todo cuando tienen ya son sus técnicos. Ellos tienen todas sus malamañas. Claro. ellos tienen doctorado y postdoctorado ellos, cuando salen de una prisión. Sí, hacen Bueno. plano, hacen un plano y para acá y para allá. Mejor que un arquitecto. Tal cual, así mismo es. Entonces vamos nosotros más adelante a tratarlo cognitiva y lo que es la referencia en la parte criminológica. El análisis de la prevención del delito en Venezuela requiere de una visión integral que considere diversos factores sociales y económicos, eso lo habíamos indicado, ¿no? Así como una estrategia de intervención y rehabilitación, a lo que estamos hablando. Y sobre estos factores vamos a explicar un poquito lo que son los factores de riesgo, ya más o menos lo explicamos. Sin embargo, vamos a dar constancia de esta explicación de los factores de riesgo sociales y económicos. Los factores sociales y económicos son determinantes clave en la incidencia de la violencia y la delincuencia. Entre estos destacan lo que es la pobreza, falta de acceso a la educación, desempleo, desigualdad social, vulnerabilidad familiar y la exclusión social. Estos factores crean un entorno propicio para que algunos individuos puedan caer en conductas delictivas, especialmente en contexto de alta desigualdad y déficit en servicios básicos. También tenemos la prevención temprana de factores que aumentan la probabilidad de delito. La prevención temprana se centra en intervenir antes de que los individuos cometan algunos delitos. Esto incluye programas de apoyo familiar, promoción de lo que es la parte educativa y actividades recreativas, así como el fortalecimiento de la cohesión social. Las acciones preventivas buscan reducir la vulnerabilidad de los jóvenes, promoviendo valores cívicos y habilidades sociales que disminuyen lo que es el riesgo de conductas delictivas. Por eso justamente esta cátedra tiene como puntos esenciales lo que es la parte de la escuela, lo que es la parte de la familia, de lo que es la parte criminológica, lo que es la parte de la droga, en fin, todas esas situaciones que nosotros de alguna forma vamos a ir tocando. Ya por lo menos lo de la familia ya lo tocamos más o menos, sabemos más o menos. Hay un video que te voy a mandar, te lo voy a hacer en relación a la clase anterior, que te debo a la clase anterior, para que lo tenga, y eso es en relación a las escuelas. Las escuelas son un factor muy importante en la prevención del delito, las escuelas. Y incluso todas esas actividades recreativas que se hacen, que se realizan, eso es una forma que se realizan para tratar en lo posible de hacer prevenciones o por lo menos informar a la comunidad de toda esa situación de prevención del delito. Recuerden que aquí estamos tratando lo posible de que no se cometan esos delitos. Claro, es difícil, ¿no? Sobre todo en una sociedad que estamos...
Y como estamos volviendo prácticamente a la misma situación de antes, porque esto se estaba volviendo rudo. Y bueno, también entiende que también hay una intervención del Estado para evitar lo que es la reincidencia. Parece que hablamos de la reincidencia, ¿sí? Cuando la persona vuelve otra vez, bien sea a cometer un delito o a caer en droga, vamos a llamarlo así de esa forma, ¿no? De esas dos vertientes. Entonces ahí viene la mano del Estado a intervenir, a tratar lo posible de buscarle solución. Porque es un mal que aqueja a quién, a la sociedad y a los familiares, ¿sí? Es un mal o un flagelo, como dicen por allí, ¿no? Que afecta a toda la comunidad, y por supuesto hay que darle una solución efectiva. Entonces a través del Estado se realizan unas políticas penitenciarias y programas de rehabilitación y reinserción social. Es esencial que las intervenciones penales incluyan no solo sanciones, sino también medidas de acompañamiento psicológico, laboral y educativo. Acuérdate que cuando hay en los sistemas penales hay un equipo que se llama equipo técnico, ¿no? O multidisciplinario, vamos a llamarlo de esa forma, donde evalúan todas las condiciones para que el recluso, de alguna forma, antes de salir, tenga como una base, un control, y los estudia. Por ejemplo, va al psicólogo, va al trabajador social y toda esa situación. Y posteriormente, una vez que salga, cuando los que salen bajo algunas situaciones que no hayan cumplido la condena o le den una medida alternativa, salen bajo la palabra de un delegado de prueba que le va a hacer seguimiento, ¿sí? Si la persona se está portando bien, si está trabajando, si realmente tiene la voluntad de reinsertarse otra vez en la sociedad, que eso es lo que son las políticas que se requieren, pues, que vuelva otra vez a cumplir su rol que tenía antes. Es difícil, ¿no? Cuando la persona lo ha perdido todo y, por supuesto, sobre todo acuérdate que la persona cuando pierde la libertad pierde todo, ¿sí? Y entonces es difícil continuar. Hay personas que se quedan y vuelven y quieren volver a la prisión porque se sentían más a gusto allá. Por lo mismo que estábamos hablando, el mismo rechazo a la familia, el mismo rechazo de la sociedad, el mismo rechazo de sus amigos, porque ya no va a ser lo mismo. Algunos se quedan en el camino, otros siguen, quieren seguir motivados a estudiar, a trabajar, a hacer de su vida totalmente un cambio, ¿no? Eso es lo que se requiere. De una vez que se reinserten en la sociedad, de que ellos cambien radicalmente su conducta delictiva, por supuesto, y que en vez de pensamientos negativos tengan pensamientos positivos. Y si van a tener pensamientos negativos, que sean provechosos para la comunidad, sin afectar a nadie. ¿Sí? Ok, de esta forma seguimos, ya estamos casi terminando la clase. ¿Qué hora es? 6:37. 6:37. Vamos a las 7. A las 7:30. Ok, tenemos entonces también los programas y políticas de planificación para la prevención del delito en Venezuela. En Venezuela es importante diseñar y aplicar planes estratégicos que integren acciones sociales, educativas y económicas. Esto incluye fortalecer las instituciones educativas, promover programas comunitarios de integración social y mejorar las condiciones socioeconómicas en zonas vulnerables. La planificación también debe incluir lo que es la participación activa de la comunidad y organizaciones civiles. Existe una rehabilitación y reinserción social, que eso ya lo tocamos acá, ¿no? Que son los procesos de rehabilitación que buscan tratar de las causas que llevaron a la conducta delictiva, mientras que la reinserción social se enfoca en facilitar la integración de infractor en la sociedad mediante la educación, la capacitación laboral y atención psicosocial. La efectividad de estos programas impacta en la disminución de la reincidencia y la construcción de sociedades más seguras y cohesionadas. Existen unos programas educativos y comunitarios, que era lo que estamos hablando, insertados en lo que es la parte de la educación y la participación comunitaria, que son pilares fundamentales para prevenir la delincuencia. Programas escolares de campaña de sensibilización. Parece que cuando hacen esa campaña tratan de lo posible de tocar esa parte sensitiva del ser humano, a través del deporte, a través de la arte, de las actividades culturales que contribuyan a disminuir la vulnerabilidad social y fortaleciendo los valores sociales y promoviendo un entorno más seguro y equitativo.
Entonces, de forma, para concluir la clase del día de hoy, a modo exclusivo de prevención efectiva del delito en Venezuela, se requiere entonces un enfoque multidisciplinario, ¿no? O multifacético, vamos a llamarlo así, que todas las organizaciones, el Estado, la sociedad civil, se agrupen de alguna u otra forma para contrarrestar lo que es la parte de los delitos. Porque es prevención, se trata de políticas preventivas a través del deporte, la educación, programas de atención médica, ¿sabes? Tener esa gente siempre ocupada, sobre todo la gente que no está haciendo nada, que siempre se la pasan de vagos en la casa y no tienen de alguna otra forma ese incentivo de seguir adelante, de estudiar, motivados a estudiar. Pues como usted dice, a veces hay gente que dice, no, pero ¿para qué voy a estudiar si la sociedad está fregada, ¿no? Sí. Pero a veces no voy a conseguir trabajo, exacto. Por más que estudie y haga todo lo recurrente, más invierto yo en un negocio y de ahí puedo sacar algo más, dice la gente. Sí, dice porque la gente hoy en día claro, no... Pero siempre es importante uno prepararse. Otra persona ahorita realmente no está, quiere estudiar, sino que quiere producir. Quiere producir, es correcto. Es una manera de verlo más rápido, yo monto mi cambio. Claro. Yo meto mi negocito de ventas de por la arepa. Para poder salir adelante. Y justamente fíjate cómo está la sociedad así, que hoy en día vamos a poner como ejemplo lo que es la parte del dólar, ¿no? El dólar actualmente no tiene control, porque prácticamente un precio, hoy está un precio, mañana está otro precio, y aumenta 2 veces al día el dólar, 2 veces al día. Y el fin de semana dice que no aumenta, claro que aumenta. Lo que no aumenta, pero ahora él se destapó y bueno, de verdad que no hay, yo veo que no hay control y deberían de tener un control porque eso puede ocasionar más adelante un problema muy serio en la sociedad, sobre todo en la parte adquisitiva de los venezolanos, porque es muy baja nuestro poder adquisitivo, ¿no? Y entonces, nada, con esto vamos a concluir la clase del día de hoy. Gracias por venir, ¿sí? Y nada, estamos planificando a la semana que viene en relación al examen. Te voy a mandar unas guías por allí para que le eches un ojeado, los videos, las explicaciones de la cuestión de los mismos hilos. Y te voy a mandar el tema que vas a desarrollar en relación a lo del proyecto. ¿Oíste? Y como habíamos quedado, ya habíamos hablado que el proyecto lo ibas a hacer acá, te hago la toma del video y lo montamos. ¿Está bien? Perfecto. Entonces vamos a darle duro con todo eso, vamos a tratar de correr los tiempos, porque si es como dicen que tenemos la clase hasta octubre, estamos montadísimos ya. Octubre no viene a hacer, pero el programa mío con la profesora termina, ella dice que el 4 y el 4. Dice ¿cómo dice? El 4 creo que de octubre. Entonces usted tendría que preguntar y me está informando. Listo, porque el mío... Pero esa fase que va a abrir, de verdad que está muy profunda porque yo no creo. Bueno, muchas gracias por venir. Ya culminamos la clase del día de hoy, el tema número 6, correspondiente a las políticas preventivas de prevención del delito. Muchas gracias y feliz tarde. Hasta luego.